Antes de comenzar a hablar de telecomunicaciones, vamos a repasar un poco la historia de las tecnologías dedicadas a generar o almacenar información. Todos los inventos dedicados a ello pueden clasificarse en tres tipos. Los primeros son los mecánicos. Hay un mecanismo activado mediante alguna clase de fuerza, pero no hay energía eléctrica dentro de ese sistema. También tenemos los eléctricos o electrónicos, que son los actuales, que solo utilizan energía eléctrica y tienen muy pocos mecanismos. Y en medio de ellos tenemos los electromecánicos, en los cuales la corriente eléctrica activa algún mecanismo o se utiliza algún mecanismo para generar esa corriente eléctrica. Entre los primeros antecedentes de las tecnologías de la información tenemos ejemplos como el ábaco, la máquina de anticitera, relojes, brújulas, la imprenta, la máquina de Pascal y el telégrafo óptico. ¿Para qué servían cada uno de estos inventos? Estos inventos generaban distintos tipos de información o la almacenaban de alguna manera. Todos se parecen entre ellos en que funcionan en base a mecanismos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre todos estos elementos y el telégrafo óptico? El telégrafo permite transmitir información a distancia. ¿Cuáles son los problemas que tienen los mecanismos? Son lentos, se atascan y se rompen con facilidad. Y además tienen un desgaste mayor que cualquier otro tipo de elemento. Acá vemos dos modelos de telégrafos. Uno es el óptico con el código Chape. Y tenemos el telégrafo eléctrico, que utiliza el código Morse. A cada una de estas letras se les asignan un conjunto de barras y de puntos. El punto es una pulsación corta del pulsador, que manda un pulso corto de energía eléctrica, y la barra es una pulsación larga. Con esas combinaciones se genera un código mediante el cual se pueden transmitir textos. Los dos tienen el mismo objetivo, transmitir información a distancias. Uno es mecánico y el otro es electromecánico. Hay un mecanismo, pero además hay electricidad. En el siglo XIX van a aparecer otros inventos relacionados con las tecnologías de la información. Muchos de ellos mecánicos van a ser de gran tamaño y poca capacidad. En el fonógrafo, por ejemplo, se colocaba un cilindro que podía almacenar solamente una canción y el audio era malísimo. Hacia 1936 comienzan a inventarse las primeras computadoras, que son electromecánicas. Estas computadoras ocupaban muchísimo espacio, consumían mucha energía eléctrica, generaban mucho calor y eran lentas y poco confiables. Para que se den una idea, una válvula es similar a una lamparita eléctrica y una computadora de esta generación usaba miles de esas lamparitas. Mientras funcionaba, los que estaban dentro de la computadora seguramente pasaban por mucho calor. En la segunda generación comienzan a usarse los transistores. Estas máquinas ya son solamente electrónicas, no hay mecanismos o hay muy pocos mecanismos. Generan menos calor, son más rápidas y son más confiables. Y sobre todo más baratas. Y a partir de la tercera generación comienzan a usarse los circuitos integrados. Se achican los transistores a niveles microscópicos y ya son más baratas, más rápidas y permiten generar más tecnologías. El proceso de comunicación requiere de un emisor que envía un mensaje a un receptor. Ese mensaje va a estar codificado. Si un humano se comunica con otros, ese código va a estar encerrado en un texto, en un sonido, en gestos o imágenes. Pero si tenemos que transmitir o almacenar texto, sonido o imágenes en una computadora, se nos complica porque la computadora no puede interpretar nuestros códigos
o al menos no los puede interpretar directamente, hay que traducirlos. Ese proceso de traducción de código se llama digitalización. Toda la información que nosotros generamos se convierte a números, o sea, a dígitos. ¿Qué señales es capaz de comprender una computadora? Es un artefacto eléctrico, por lo tanto, solamente puede identificar estados de encendido y de apagado. Y esos estados se representan mediante ceros y unos. El 0 va a representar un estado apagado y el 1 un encendido. Si observan un poco, el 0 puede compararse al punto del código Morse y el 1 a la barra. El código Morse también es un código binario porque utiliza dos elementos para representar información. Combinando ceros y unos se construyen códigos. Son códigos similares al Morse. El código es una tabla de símbolos que equipara los símbolos que podemos entender nosotros con los símbolos que puede interpretar la computadora. El código más usado para representar texto es el código ASCII, que es el código que vemos acá. Cada vez que nosotros tipeamos en un teclado, la tecla se convierte a un número decimal que está almacenado en esta tabla, y ese número decimal se convierte a binario. Ese número binario es el que se transmite mediante una conexión de red o se almacena en algún dispositivo de almacenamiento. Si nosotros queremos hacer esa conversión manualmente, tenemos que buscar cada una de las letras que queremos convertir dentro de la tabla ASCII. Por ejemplo, si queremos convertir la A mayúscula, vamos a buscarla en la tabla y es el número 65. Para convertir un número decimal a binario, se sigue el siguiente procedimiento. Dentro de un número vamos a tener distintas cifras. Cada una de esas cifras va a tener un valor diferente según qué lugar esté ocupando. Por eso se dice que nuestros sistemas de numeración son posicionales. Para las unidades vamos a decir que el peso es 0. Para las decenas el peso será 1. Para las centenas el peso será 2. Para los miles será 3 y así sucesivamente. La cifra de menor peso va a ser la que esté más a la derecha. Su peso va a ser 0 y se van a ir incrementando de a 1 en 1 hasta que lleguemos a la última cifra. A cada uno de estos números los vamos a llamar peso y los vamos a tener en cuenta en cálculos que veremos más adelante. Vamos a suponer que tenemos un número en base 10, o sea un número en decimal, y queremos saber cuál es su equivalente binario. Si nos ponemos a armar el número con ceros y unos manualmente vamos a demorar mucho. Es por eso que vamos a aplicar este método. Lo que se hace es dividir sucesivamente ese número por la base numérica a la cual queremos pasarlo. Vamos a hacer el primer paso. Vamos a dividir este número por 2. La división es una división entera. No se tienen en cuenta los decimales. 17 dividido 2 para nosotros sería 8. Y va a quedar un 1 como resto. Siempre que el número es impar, queda un 1 como resto. Si el número es par, el resto es 0. Bien, ahora preguntamos, ¿este número 8 es mayor que 1? Si la respuesta es sí, volvemos a dividirlo por 2. 8 dividido 2 es 4, el resto es 0. Vuelvo a preguntar, ¿4 es mayor que 1? Sí. Vuelvo a dividir por 2. 2 por 2, 4, y el resto es 0. 2 dividido 2, el resultado es 1, y el resto vuelve a ser 0. Cuando el último resultado es 1, se finaliza el proceso. ¿Cómo sigue esto? Tomo
el último resultado, y lo anoto. Va a ser el número más significativo del número binario, es decir, el número de más peso. A la derecha de este número coloco el primer resto, luego el segundo resto, luego el tercer resto, y el primero de los restos va a quedar como el número de menor peso. Entonces, 10.001 en binario o base 2, lo vamos a anotar entre paréntesis poniendo la base, es igual a 17 en base 10. Este número entre paréntesis es la base, indica en qué base numérica está el número. Este número está en decimal, este está en binario, pero representan la misma cantidad. Bien, finalmente el método para convertir de binario a decimal es similar al método para convertir de hexa a decimal. Vamos a hacer la descomposición del número. Los ceros no los voy a tener en cuenta porque la multiplicación por 0 va a dar 0. Para la primera posición, el peso es 0. Por lo tanto va a ser 1 por 2 elevado a la 0. En la segunda posición, 1 por 2 elevado a la 1. 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 4 no va porque es 0. 2 a la 5 tampoco. 2 elevado a la 6. 2 elevado a la 7 no va porque da 0. Y 2 elevado a la 8. Esto me da 1, 2, 4, 8, 64 y 2, 56. Si sumamos todos estos valores, nos tiene que dar 335. Muchas veces hemos escuchado al hablar de informática de bit, kilobit, megabit, gigabit y terabit o terabyte, gigabyte y otras unidades de medidas más. Estas unidades de medida salen de lo siguiente. Vamos a decir que cada 0 o cada 1 es un bit. Bit significa binary digit. A un grupo de 8 bits lo vamos a llamar byte. A un grupo de 1024 bytes lo vamos a llamar kilobyte. Kilo significa 1000. En realidad en informática kilo significa 1024. Pero para las demás unidades de medida kilo es 1000. Acuérdense esto. 1024 kilobytes son un megabyte. Mega es millón. Que no es exactamente un millón, sino que son 1024 por 1024. Y así sucesivamente. Un gigabyte van a ser 1024 megabytes, un terabyte van a ser 1024 gigabytes. Hay otras unidades de medida a las cuales todavía no se llegó productos comerciales.